El populismo está lleno de mitos y nosotros estamos llenos de mitos también, ¿no? Acá adentro, con todas estas cosas. El peronismo es muy fuerte, el catolicismo también, pero hay resistencia, como vos decías, el electorado da bandazos, es como un enfrentamiento, ¿verdad? Creo, ¿no te parece? Del 2015 al 2019 el no peronismo tuvo el gobierno, tuvo una oportunidad, la perdió, pero puede volver a tenerla. ¿Qué te parece a vos como historiador, pero como pensador sobre, que conoces tanto de la Argentina, que habría que poner atención en un eventual gobierno no peronista a partir del 2023? Bueno, es una posibilidad, es una efectiva posibilidad. Pero digo más, eso vale para Argentina, donde efectivamente ya se vio que los mitos fundacionales del populismo, o sea, la seguridad de ser el populismo el custodio de la identidad de la nación, ¿no? De ser el único verdadero representante del pueblo. Mientras todos los otros sectores son en cierta medida una oligarquía cipaya que no pertenece ni a la tradición ni a la historia, que se extraña al pueblo. Ahora, esta lectura fundamental del populismo, que es una lectura de tipo religioso, porque si uno lo piensa bien, es el traslado a la lucha política de una visión maniquea típica de la religiosa, de la religión. Nosotros somos la verdad y ustedes son el error. Nosotros somos la ortodoxia, ustedes son los heréticos. Nosotros somos la patria y el pueblo y ustedes son el demonio que está tratando de contaminar tanto la patria como el pueblo. Bueno, esta lectura ya no funciona más. En el momento en que el chavismo pierde las elecciones en Venezuela, en el momento en que había pasado en Nicaragua también que los sandinistas perdieron las elecciones, en el momento en que Correa pierde las elecciones, en el momento en que Morales tiene que hacer trampas para su cuarta elección, y en el momento en que Macri, oligarquía pura desde la perspectiva populista, gana las elecciones, ahora todo ese castillo de conceptos, el pueblo, la oligarquía, ¿qué sentido tiene? Claro. Y la gente se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta, de manera que esto está cambiando. Y la mejor prueba es que el populismo se está hibridizando. O sea, el populismo tendría una vocación hegemónica, para no decir totalitaria. Y en el pasado, cuando pudo, el populismo monopolizó todos los poderes, o sea, redujo al silencio toda forma de oposición. Y ya no puede hacerlo, tiene que competir. Y al competir se normaliza, sus mitos son desvelados y puede perder las elecciones. O sea que el camino hacia la democracia, por ejemplo, en Italia ha pasado por la guerra, que es tremendo, es terrible. Italia se liberó del fascismo porque el fascismo llevó el país a la guerra, pues si no Mussolini se iba a morir en su cama como Franco y como Salazar, que no participaron en la guerra. Ahora, el camino por la democracia no necesariamente pasa por traumas tremendos como lo que tuvimos nosotros, que es la guerra, ¿no? La guerra internacional, la derrota, la humillación, etcétera, etcétera, la muerte. Y puede ser bandazos como la Argentina, o sea que de a poco, aunque no quiera, practicando la democracia, una democracia imperfecta y tratando de violarla todo el tiempo, pero el mismo peronismo se va amoldando a las reglas, a las costumbres, puede perder las elecciones, hará mucho ruido, amenazará con destruir todo, pero finalmente no tiene sistemas alternativos. En el mundo de hoy no existen. Sí, estamos con Lori Sanata, ya lo aprovechamos, le agradecemos los últimos minutos. Esto le hemos robado, él está en Bolonia, en su casa, atendiéndonos muy amable, muy interesante la charla. Yo te quería preguntar, Lori Sanata, ¿cómo es que vos sabés tanto de la Argentina? Porque no es tu país, es otra realidad, pero tenés un conocimiento tan profundo. Yo diría que nos conocen más de lo que por ahí conceptualmente no nos conocemos nosotros mismos. ¿De dónde surge todo esto?
Bueno, en primer lugar te agradezco porque no todos piensan igual que vos. Muchos me dicen que soy un sanatero por mi apellido, que soy un chanta, o sea, podés imaginar la cantidad de críticas en el mejor de los casos, insultos en el peor que recibo. Así que te agradezco. No sé, yo en cierta medida se lo debo a los argentinos mismos, en el sentido que yo comencé a estudiar Argentina por azar. O sea, realmente hay una historia detrás, pero no la voy a contar, ya la conté algunas veces, pero yo llegué a la Argentina de azar para estudiar mi doctorado, hice la tesis y todo se habría terminado ahí con mi tesis de doctorado, y era el año 92, estamos hablando de hace mucho tiempo. Si a los argentinos no le hubieran interesado mis cosas, o sea, cuando yo empecé a hacer mis primeras cosas, mi primer libro, que era sobre los orígenes del peronismo, la iglesia, Fuerzas Armadas, y bueno, el libro salió y a medida se creó una inercia, ¿no? A medida que mi enfoque de la realidad argentina, que después con el tiempo creo que haya crecido, ¿no? Si no hubiera interesado a los argentinos, bueno, yo me iba de Argentina y chao, quién sabe qué. Pero claro que después uno madura también profesionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo estudiar Argentina me ha ayudado mucho en tratar de construir, más allá de un conocimiento de la historia argentina y una propuesta de interpretación, es una propuesta, me ha ayudado mucho en intentar salir también del caso argentino, entender mi propio país. Claro. El ser italiano no es secundario, o sea, realmente, pero no solamente porque a Argentina emigraron tantos italianos y tal vez Argentina sea, entre comillas, el país más italiano fuera de Italia, ¿no? O Italia el país más argentino fuera de Argentina, quién sabe. Pero hay mucho más, hay muchas más similitudes, las raíces van profundas en la historia, entonces toda esa reflexión que hicimos hoy también sobre la tradición católica, latina, orgánica, el populismo, etcétera, ya se ha vuelto no una manera para interpretar Argentina, sino también para leer Italia, y ya yo creo, desde mi punto de vista, es una propuesta de interpretación historiográfica, así que soy yo que estoy en deuda con Argentina. Así Ahora, que Italia es un país complejo, a mí me parece muy complejo. Ahora, la Argentina cada vez me parece un país bien complejo, porque, como vos decías, el peronismo también está siendo obligado a cambiar con la práctica democrática. La idea, a veces el no peronismo es demasiado pesimista sobre sus propias posibilidades, piensan que los peronistas son imbatibles y demás, y eso, pero eso no es así, se ve en las elecciones, ¿verdad? así es. Ahora, claro que eso hay que reconocerlo, que el peronismo, diferentemente de lo que ha pasado en Italia, no ha conocido un trauma que lo obligara a replantearse su identidad. No ha conocido ni el fin del fascismo, que en Italia obligó a todos los actores políticos a replantearse en términos democráticos. Claro. Y no era sencillo, porque la No. tradición católica no era una tradición democrática. La comunista, imaginémonos, menos. Así que la Segunda Guerra Mundial tuvo este efecto en Italia. Creó un consenso democrático que no existiría. Y lo mismo el fin de la Guerra Fría. El mismo, la Guerra Fría también tuvo el efecto, en cierta medida, en gran medida, de fortalecer un consenso hacia el sistema liberal democrático y la economía de mercado, porque el fracaso de los países comunistas fue tan cercano, tan evidente, que obligó el principal partido de la izquierda italiana, el Partido Comunista, que era un partido de extraordinario arraigo popular y que tenía muchos aspectos en común con el peronismo, realmente. ¿Así? Sí, sin duda. Bueno, pero lo obligó a replantearse ideológicamente, No. profundamente. Y la Argentina no los tuvo. La Argentina está en otro lugar del mundo, tiene otra historia. Entonces, el peronismo sigue agarrado, esto un poco lo comentábamos antes, ¿no?
al respecto de la incapacidad del peronismo de reflexionar de forma laica, de forma abierta, pluralista sobre su propia historia. Pero el peronismo sigue agarrado a esa identidad confesional. Ahora, Lori Sanata, ¿no te parece que después de las elecciones 14 de noviembre, probablemente para mí otra derrota del peronismo, le van a quedar después 2 años para esa reflexión práctica sobre qué pueden hacer en 2 años? Sí. Y las variantes, bueno, están a la vista, que siga Alberto, que Alberto se enferme y asuma a Cristina, lo que fuera, pero todo el peronismo, todo ese espacio va a tener que pensar, porque le quedan 2 años largos, duros. No digo que el no peronismo no vaya a ser llamado también por la gente a aportar algo, pero digo, la responsabilidad va a ser eso. Por ahí sea el tiempo del peronismo de reflexionar en la práctica, ¿no? Sobre ellos mismos. Mi respuesta es ojalá, es lo que yo deseo, y en cierta medida desde mi pequeño punto de observación es lo que en mis notas, en mis escritos, en mis charlas como ahora trato de apoyar. O sea, yo no soy, aunque me digan gorila todo el tiempo, yo no soy de aquellos que piensan que el peronismo deba desaparecer de la cara de la tierra. O sea, no me gusta, pero yo siempre planteo el tema: para Argentina es necesario la republicanización, la profunda democratización del peronismo. Ese es un pasaje fundamental. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos 2 años en la Argentina si el peronismo, como es probable, sale derrotado y profundamente, duramente derrotado en noviembre? Van a ser 2 años muy importantes para la historia argentina y muy peligrosos también. Porque claro, las alternativas son estas. O sea, efectivamente, como vos mismo planteaste ahora, el peronismo comienza a reflexionar. Y comienza a reflexionar en términos republicanos. Y también puede pensar en un gobierno de unidad nacional. El país tal vez lo necesite, ¿no? O sea, una colaboración entre todos. Eso significaría responsabilidad y admitir que la nación es de todos. El pueblo no es uno, son muchos. Pero también hay la otra alternativa, y en la historia del peronismo existe la otra alternativa como más probable. O sea, el animal herido puede volverse muy agresivo. O sea, nos vamos a reunir todos porque el pueblo no pierda el poder, porque la oligarquía no triunfe, porque el enemigo no entra en la casa y se vuelve realmente como es, après moi le déluge, caiga Sansón con todos los filisteos. Esto sería terrible. Y no es terrible. Vamos a ver, creo que no, porque creo que la derrota que es probable se va a llevar también a algunos de los, nosotros le decimos los burcas, los menos republicanos que están ahora en el gabinete. Claro. Pero bueno, Lori Sanata, un gusto enorme haber charlado con vos. Seguro que todos lo han disfrutado. Muchas gracias y ánimo con todo. Acá dicen gorilas a todo, a mí también. Así que no te preocupes. Pronto va a ser una categoría que muchos van a querer merecer, pero coincido con vos, el antiperonismo no sirve. Lo que hay que hacer es ser cada vez más republicanos, los buenos valores de la democracia liberal, ¿verdad? Muchas gracias, Loris. Bueno, muchas gracias. Además, yo amo todos los animales, así que no me ofendo nunca por eso, imagínate. No, el gorila es un gran animal. Un gran animal. Gracias, Seferino, ha sido un gran gusto. Muchísimas gracias.